En más de 400 veces, la Escritura nos pide no temer, no temáis. De hecho, el primer discurso del resucitado fue que estemos bien, en griego, chairo. Estén bien, les dijo a las mujeres. Pero en el corazón del hombre, a pesar de que la Escritura nos dice tantas veces que no temamos por muchas y múltiples razones, el miedo ha acompañado a la humanidad desde el principio. En el Génesis, por ejemplo, en el caso de Adán, cuando el Señor le busca, Adán, ¿dónde estás? Es que me escondí porque oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y muestra el miedo en ese sentido. Cuando hay desobediencia, hay cierto temor. Pero desde el principio, que es el punto, había miedo. Antes de la caída de Adán, cuando la ciencia y la historia, antes de la caída de Adán, en donde vemos extinciones masivas de las especies querían sobrevivir y ante los cataclismos, las especies, en algún caso los dinosaurios, sentían miedo de lo que no comprendían y estaba aconteciendo. En la misma búsqueda de la supervivencia, cuando no se encuentra comida y se tiene miedo de morir por hambre, existe ese síndrome del miedo. El temor de diferentes niveles, de diferentes intensidades, como el pánico, como ese miedo tan natural en el hombre. Ahora el miedo se llama COVID-19, es una enfermedad y hay un agente que lo porta, que es el coronavirus. Al fin de todo, finalmente es miedo por la muerte. Hoy es miedo a morir por la enfermedad. Tal vez mañana miedo a morir por el hambre. Pero a pesar de todo, el hombre en su contexto no cambia. Ha sido difícil después de tantas experiencias. La peste negra hace 700 años, la peste bubónica, la influencia española, etc. Porque hoy en día podemos seguir viendo la delincuencia, el fraude, la corrupción, el engaño, la confusión, que genera tantas cosas, la confusión en el mismo hombre. La confusión trae separación. La confusión trae rivalidad, trae miedo de la incertidumbre. Y hablo de la confusión porque cuando hay confusión es Babilonia. Cuando hay confusión vienen infinidad de pensamientos, pero que finalmente es un temor a lo que puede estar pasando. Es difícil escoger un marco de referencia que pueda darnos en circunstancias como esta la paz, la tranquilidad, la certeza. En realidad, sobre todo, podemos ver los medios informativos. En realidad, lejos de darnos tranquilidad y paz, muchas veces nos alteran, nos turban. Las redes sociales, los medios informativos, la distorsión misma de la comunicación entre las personas, trae confusión, trae miedo, trae temor. Algo que es evidente en todo esto es el miedo hacia el futuro. ¿Qué va a pasar después de que esta pandemia empiece a descender? ¿Qué va a pasar cuando este horror que ha alterado al mundo, que ha parado al mundo, empieza a decrecer? ¿Qué va a suceder? Hay mucha incertidumbre y certeza en algunos, quizás más en los más pocos. Pero lo que más debería de preocuparnos es la ignorancia y nuestra apatía por vivir en esa confusión. El vivir en esa confusión es un verdadero problema. Es preocupante conformarnos, acomodarnos, para que el hombre ambicioso nos controle.
No debemos de acomodarnos en ese sentido. Hoy día hay dos corrientes. Una corriente de los que viven temerosos, de los que constantemente a través de las malas noticias se sienten temerosos. En algunos momentos están tranquilos, en algunos momentos el temor se vuelve tenue, pero una mala noticia nos vuelve a enterar. A veces hasta el pánico. Y aún los religiosos, aún con todo, ellos también sienten ese temor. Temen morirse. Ministros que por el miedo, a pesar de que nos llaman a la prudencia, no son realmente prudentes. Pues la prudencia, a pesar de que hablan de ella, nunca fue una cualidad del carácter en sus vidas. La otra corriente es de un grupo de gente que explica todo lo que está manipulándose, todo lo que está pasando por los poderosos, por los ricos, por los políticos, por los científicos, que su fin es control y poder sobre la humanidad en el nuevo orden mundial, controlando la natalidad, la economía global, controlando a sus consumidores, controlando la mano de obra, controlando todo lo que esté a su alcance y eliminando a los débiles, a los enfermos y a los que significan una carga financiera o un problema social. Control que genera miedo también. Ellos creen que Dios no hará nada. Creen que Dios realmente se mantendrá al margen y que hay que erradicar todo lo que evite el control, que hay que erradicar todo lo que evite el control de la mente de todos los que creen en Cristo o en Dios. Realmente es muy incierto. Lo cierto es que tanto un grupo como el otro grupo morirán sin ninguna esperanza de evitarlo. Su marco de referencia es ese, ¿verdad? El saber que no necesitan de Dios, el saber que orar y clamar a Dios no da resultados. Pero habrá un grupo que su marco de referencia no sea la supervivencia, no sea el poder. Un grupo cuyo marco de referencia es lo que no se ve, que morirá también como los otros grupos, pero que puede ver la vida después de la muerte. Porque su marco de referencia es vivir, no para ellos, sino vivir para los demás. No es el conocimiento de la Escritura, es la experiencia de vivir para los demás, para que después de la muerte encontremos la vida. Es una experiencia divina de haber entendido la vida, encontrando el propósito de la misma vida. Que sabiendo que darle la vida a los demás, no cualquier vida, dándole la vida a los demás, se puede entender la muerte para que después experimentemos la vida y las razones de su existencia por medio del amor de Dios. En la Escritura, que fue dada a los hombres en una inspiración divina, debemos de encontrar ese marco de referencia en la influencia de Dios, en el amor de Dios, para que los que creemos en ella no lleguemos a la muerte como animales o como los vegetales. Un marco de referencia para aquel grupo, que la más grande manifestación del amor de Dios fuera de lo natural se llama Jesucristo, y lo entienden así. Un amor que han logrado entender que es indescriptible, que es incondicional, que hace que su marco de referencia para la vida es morir para los demás a cambio de nada. Que te da la certeza en este marco de referencia que se llama Jesucristo, que te da la certeza de que si te equivocas no pasará nada, pero que si no te equivocas pasarán muchas cosas. Que tu experiencia de la vida deja de ser un error de perspectiva
porque ahora entiendes la razón de la existencia. Por eso dice la Escritura, esta es la condenación, que la luz llegó a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, amaban la luz, pero amaban más las tinieblas que la luz. No temas es una sentencia, es una frase que debe de golpear nuestro corazón. No temas, porque perteneces a los que tienen la esperanza después de la muerte. Me explico. No te unes a aquellos que cuando llegue la muerte terminarán siendo lo que más amaron. No temas. La Escritura nos pide eso. Las cosas quizás no logren agarrar el curso que tú y yo necesitamos y que vamos a enfrentar verdaderos retos. Pero el más grande de todos los retos está en nosotros. Si nosotros en esos desafíos, si nosotros en esos retos tenemos la respuesta basada en ese marco de referencia que se llama Jesucristo. El primer grupo no tiene esperanza cuando muera. El segundo grupo tampoco, si no logra sus propósitos. El tercer grupo debe de prevalecer porque su esperanza es la vida eterna. Su esperanza, pase lo que pase, nadie se la cambiará. Han encontrado la razón de la existencia de sus propias vidas. Los desafíos serán grandes. Pero cuando hablamos de ese marco de referencia, no estamos hablando solamente de filosofía o de lo que dijo Napoleón o de las experiencias del género humano después de otras catástrofes. No, estamos hablando de una experiencia genuina, una experiencia divina. Una experiencia que en los momentos más críticos de nuestra vida sabemos dar la respuesta correcta basada en ese marco de referencia que es la Escritura. Lo más cercano que tenemos de Dios es la Biblia. No hay otro libro que nos acerque más a Él, ni los Vedas, ni ningún otro libro que quieras mencionar. La Escritura es un libro que transforma cuando tú dejas de verlo desde el punto de vista humano, cuando dejas de ver solo la tinta, cuando empiezas a ver lo que está atrás de la tinta, cuando entiendes que es la voz de Él, vendrán retos. Las cosas no se compondrán. El nuevo orden mundial es bíblico, está en la Escritura, se tiene que dar. Pelear puede ser para cambiar algunas circunstancias factibles, pero en realidad la primer pelea que tenemos que dar es contra nuestra propia mentalidad. Así que cuando te asomes al espejo, puedes decir como Martín Lutero, mi peor enemigo se llama Martín, porque a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Pero tenemos que tener ese marco de referencia todo el tiempo, sacar sabiduría, extraer lo más que podamos para dar respuestas en la vida, a pesar de que nuestra vida puede estar en riesgo de muerte. Si por ahí oyes de parte de un grupo que hay una vacuna que se va a manifestar, que se va a encontrar más adelante, pero que esta vacuna tiene en su consideración y en su propósito eliminar gente enferma, ¿te vacunarías? Creo que no. Pero si en un momento dado el hambre arrecia, si en un momento dado el precio que hay que pagar para que no te mueras de hambre, temor porque tu familia se muera de hambre, si ese es el precio y tu marco de referencia es la Biblia, habrá que ir a José, porque José es el dueño del granero en sus 7 años de austeridad. Así que me da gusto poder compartir algunas cosas y vamos a seguir sobre este tema. Muchísimas gracias. Que pases feliz